Hay ciertas situaciones en las cuales los espíritus tienen que regresar y cumplir ciertas cosas que no hicieron cuando estaban vivos. Es por eso que de pronto escuchamos que se empieza a ver cierta persona que vivía en algún sitio, o de pronto que alguna persona que dejó enterrado algún tesoro o alguna cosa de valor se manifiesta para entregarlo. Este tipo de historias he escuchado muchísimas veces, me han llegado infinidad de casos con relación a este tipo de manifestaciones paranormales. Pero algunas veces el encargo o lo que tenían que hacer no era algo físico, sino que era algo por cumplir. Hoy les comparto una historia que le pasó a un taxista, una persona de esas que se dedican a dar servicio de transportación, y que le ocurrió sin que él supiera o sospechara que algo paranormal iba a acompañarlo esa noche. Resulta que esta persona era un taxista que le gustaba trabajar mucho, era un conductor, y que obviamente cuando alguien ama su trabajo, pues lo disfruta, y él trabajaba en el día, trabajaba en la noche, es decir, tomaba solamente breves descansos, porque también de ello dependía la economía de su familia. Resulta que en una ocasión, estando de noche, estaba manejando por las calles cuando llegó a un alto en una de las colonias lejanas, y cuando hizo el alto, sintió nada más como le abrieron la puerta y alguien se subió al carro. Él en primera instancia pensó que se había metido alguien para hacerle algo, para asaltarlo, tal vez, no sé. Y él se espantó. Enseguida volteó y se dio cuenta que en la parte de atrás había una señora. Esta señora se había metido sin que le hubiera ni siquiera hecho la parada, como le decimos aquí en México. No le hizo la mano, nada, simplemente lo vio y se metió. Entonces el señor le preguntó que qué necesitaba, y ella le pidió que la llevara, a una colonia. Y él le dijo, bueno, sí le voy a llevar, pero por favor no debe meterse así a los carros, porque uno, es peligroso, y dos, pues yo podía pensar que me iba a hacer algo y le pude haber golpeado, pero bueno, yo le llevo. Ella se notaba un poco triste, y eso es lo que le hizo a él calmarse también. Dijo tal vez está pasando por alguna situación, y pues no lo pensó. Intentó sacarle plática, y ella le dijo un par de palabras nada más, y él notó que ella no quería hablar. Simplemente manejó para donde le había dicho, que era una de las colonias que estaban a las afueras también, pero hacia otro costado de la ciudad. Cuando llegó a la dirección que le había dicho la señora, se dio cuenta que era un lugar que estaba un poco solitario, una calle pues bastante profunda, oscura, y solamente un par de viviendas estaban por allá. Él le preguntó que si estaba correcta la dirección, y ella le dijo que sí. Siguió manejando hacia la calle, hacia esa parte que estaba oscura. Muchas veces la iluminación es breve, es muy ligera, y llegó donde ella le había dicho. Pero él notó que era un edificio, bueno, una casa, mejor dicho, que estaba pues prácticamente en ruinas, estaba destruida. Ella se bajó, le pagó y le dio las gracias. Entonces él se quedó allá esperando a ver qué iba a pasar, porque dijo, pues a lo mejor era una persona que tiene algún problema mental. Caminó y se metió a la propiedad que estaba destruida. Entonces él vio cómo ella se metió dentro de la propiedad y no salía, ni había nada, no había luces, no había nada. Simplemente era una construcción que estaba mal, estaba fea. Y él se preocupó. Entonces bajó del carro, se metió a la propiedad, a la casa que estaba pues, prácticamente en ruinas, y estuvo buscándola por todos lados y no estaba allá adentro. Entonces él se espantó, dijo, pues, ¿qué pasó? No pudo haberse esfumado. Se subió a su carro y se regresó. Cuando llegó a la base, regularmente le llaman la base a donde llegan todos los taxistas y de allá salen para hacer servicios, llegó y le platicó a algunos compañeros lo que le había pasado. Entonces ellos le contaron que este caso ya le había pasado a varios de ellos, y le contaron la historia. Resulta que en esa propiedad originalmente
era una casa, pero que desafortunadamente se había incendiado y que en ese sitio habían dejado de existir un señor con sus hijos, porque el incendio fue muy fuerte y desafortunadamente ahí dejaron de existir. Pero lo peor de todo esto es que la mujer, ella era una trabajadora que estaba hasta el otro lado de la ciudad y que cuando le avisaron o cuando se enteró de lo que estaba pasando, ella pues se asustó, llegó ahora sí, lo más rápido que pudo, de balazo, como decimos en México, muy rápido, asustada, pero cuando llegó desafortunadamente su familia había dejado de existir. Ella pues sufrió un infarto y allá mismo es donde ella también dejó de existir. Según cuenta la leyenda, la historia de este caso particular, es que su espíritu no está en paz, no puede trascender porque no estuvo en el momento en el que su familia lo necesitaba. Y por eso cada cierto tiempo toma un taxi y el taxista piensa que es una persona física, llega y desaparece en ese sitio donde debió llegar en el momento para ayudar a su familia y no lo pudo hacer. Este tipo de casos, este tipo de historias se repiten en muchas ocasiones, cuando uno desafortunadamente no llega en el momento para ayudar, para auxiliar a alguien que lo necesita y sobre todo cuando se trata de un ser querido. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les invito como siempre a seguirme en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís en todas las redes. Déjenme por favor su comentario. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún saludo, con mucho gusto yo le doy lectura y respondo personalmente. Ayúdenme dándole like y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.